Iniciamos nuestro bosquejo de la lección 11 de la escuela sabática para el sábado 14 de septiembre del año 2024. Arrestado y juzgado. Es nuestra lección de esta semana que nos lleva, como lo dijo Marcos desde el principio del Evangelio, nos lleva y nos conduce hacia donde Jesús pronto ha de terminar su ministerio. Marcos 14 cubre solamente algunas horas de esa muy conocida semana en nuestro tiempo como la Semana de la Pasión. En esa ocasión veremos acciones opuestas a través de personajes bien definidos y veremos cómo Jesús se va acercando progresivamente y ahora paso a paso hacia el final de su ministerio. Hemos dividido nuestra lección, como en otras ocasiones, en tres partes para ser un poquito más concisos y para que tengas la imagen de lo que la lección quiso dejar en la mente de los lectores, en la mente de cada uno de nosotros. La primera parte la hemos titulado En memoria de ella, en memoria de mí. Eh, el complot contra Jesús y la mujer que le ungió son dos historias paralelas, con una misma trama, pero con diferentes personajes. Muy interesante este relato de esta parte de nuestra lección. Ahora, las dos acciones opuestas nos muestran un contraste muy significativo, un contraste enorme en estas historias paralelas. Por un lado, el ungimiento por parte de esta mujer que quedó perpetuado. Y por el otro, la acción de Judas, que definitivamente es inolvidable. El contraste entre estas dos historias. Mire usted, el valor del regalo de la mujer es muy alto. El precio de la traición de Judas es solo una promesa de dinero. Enormes contrastes que nos llevan a hacer reflexiones en lo personal y en nuestro grupo en la clase de la escuela sabática. Ahora, en la última cena, que tiene que ver con en memoria de Cristo, Jesús instituyó un nuevo servicio conmemorativo. El pan de esa cena representa el cuerpo de Cristo. La copa y su contenido representan la sangre de Él mismo. Y aquí habría que subrayar que solamente son símbolos. El pan y el vino son solamente símbolos. No se vuelven, al bendecirlos, no se vuelven reales. Y esto habría que subrayarlo y probablemente en tu clase de escuela sabática lo vas a comentar con tu maestro. La predicción de Jesús sobre el abandono de sus discípulos, citando a Zacarías capítulo 13, versículo 7, es un mensaje duro y es un mensaje deprimente
que debemos de ser muy cuidadosos en ponerle atención a este mensaje. Y por último, aquí diremos que Pedro, como siempre, Pedro argumenta que todos los demás pueden caer, menos él. Lecciones importantes para que tú las analices en lo personal, en tu estudio personal, y para que los comentes y puedan buscar más todavía elementos que puedan ayudar a profundizar en estas enormes lecciones de nuestra lección de la escuela sabática. Punto número 2 de nuestra lección. Súplica intensa y traición repugnante. El distanciamiento que Jesús va realizando en esta historia, el primer distanciamiento que hace con los discípulos cuando los deja a un lado, y luego el distanciamiento que hace con los 3 discípulos que se los lleva un poquito más cerca con él, habla y significa y tiene que ver con que cada vez más Jesús se siente aislado y solo. Un terrible sentir para el ser humano. La oración de Jesús en el Getsemaní es muy humana. Si es posible, pase de mí esta copa. Esa petición de que esa copa pase sin que la pruebe es la copa del sufrimiento por el cual habría de pasar. Ahora, el autor de la lección señala aquí un punto muy importante, diciéndonos y señalando que evidentemente la respuesta que recibió del Padre fue un no. ¿Por qué? Porque la salvación del mundo será por medio de esta experiencia. Un asunto en el cual debemos de meditar porque nos es imposible poder entender por qué a través del sufrimiento tú y yo podemos obtener la salvación. Ahora, 3 veces recurrió Jesús a sus discípulos en busca de consuelo y 3 veces no encontró respuesta. También una situación muy humana a la que en la que tenemos que reflexionar. Ahora, un punto que hay que señalar aquí, hermanos, es que es realmente sorprendente que uno de sus colaboradores más cercanos lo entregara a sus enemigos. Y esa es la traición repugnante de Judas. Traición que tú y yo debemos de ser vigilantes en nuestra vida presente, pero sobre todo en los momentos difíciles en los que habremos de afrontar la decisión de si seguir a Jesús o realizar una acción de esta naturaleza. La acción de Judas es repugnante. ¿Por qué? Es repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Eso me hace recordar que por eso ahora es muy común cuando alguien se refiere a otra persona decirle, oye amigo, y a veces me hace recordar esa acción de Judas también con Jesús. Es señaladamente irónico el registro de Mateo 14:51 de aquel joven que huyó. El autor de la lección nos señala que en lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. Una lección también que nos anticipa a estar listos para el momento de las decisiones finales. Punto número 3 de nuestra lección son los testimonios cruzados. Es notable ver
que al querer acusar a Jesús, a los dirigentes judíos, nada le salía bien. Se contradecían los que habían contratado para que fueran a decir mentiras, de tal manera que no había manera de que armaran bien su complot contra Jesús. Frustrado por sus intentos, el sumo sacerdote invoca a Dios como testigo. Una, una parte muy seria de un dirigente religioso. Recurrir a Dios a sabiendas de que no está bien lo que estás haciendo. Jesús, ante esa situación, franca y abiertamente declara, admite que Él es el Mesías. Y para ello cita al profeta Daniel, el capítulo 7, versículos 13 y 14, que en tu clase seguramente también, o en lo personal también, debes de buscar para ubicar esta parte importante de Jesús. Ahora, todo esto es demasiado para los dirigentes religiosos. Y entonces allí, justamente allí, comienza el calvario, vamos a ponerlo así, de Jesús, de Cristo, con todo aquel maltrato despiadado hacia él. Y ahora en esta parte nos encontramos otros dos personajes paralelos, Jesús y Pedro. Uno dando a Jesús, dando un testimonio fiel. Y tristemente Pedro lo encontramos dando un testimonio falso, terrible. Podríamos sacar muchas conclusiones en esta parte de nuestra lección. La traición de Judas y la negación de Pedro seguramente lastimaron el corazón de Cristo Jesús. Pero permítame terminar este estudio de esta ocasión con lo que Elena White señala específicamente de aquel momento en que las miradas de Jesús y de Pedro se cruzan. Uno allá delante de los dirigentes judíos y el otro allá en el patio con todo el pueblo. Mire lo que dice y cómo lo señala Elena White. Dice, la visión de ese rostro pálido, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, atravesó su corazón como una flecha. Está hablando de Pedro. La mirada de Jesús dijo todo. Y termina diciendo Elena White lo siguiente. Su conciencia se despertó. Su conciencia se despertó. Apreciados hermanos, amigos, ¿cómo está tu conciencia? ¿Cómo te estás preparando para mantenerte fiel a Cristo Jesús en los momentos difíciles que se avecinan? Querido hermano y amigo, Dios te bendiga en tu estudio, en tu meditación de esta lección. Y maestro, si utilizas este material para compartir con tus alumnos, que Dios te bendiga también en la impartición de la lección. Les recuerdo, queridos amigos y hermanos, que se suscriban a mi podcast, de tal manera que este material bendito pueda llegar a muchas más personas. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.